Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar sobre compensación en SuccessFactors que va a ir relacionado con Employee Central. Me presento, me ha presentado Javi, me llamo Gustavo de Vega, soy consultor SAP SuccessFactors en SCL y lo que vamos a ver hoy es una pequeña introducción a SuccessFactors, que conozcamos todo lo que es el producto global que tenemos para luego centrarnos en la parte de compensación y esta primera parte será bastante breve, terminar con una demostración práctica en la que podamos ver la mayor parte de la funcionalidad del producto y por último pasaremos a las preguntas que tengáis acerca de ello. Bueno, pues SuccessFactors es el producto que tiene SAP para gestionar los recursos humanos en la nube. Con ello podemos dividirlo básicamente en dos partes. Uno, tener lo que es el core, el núcleo de lo que es la información de los empleados, todo en la nube, y a partir de ahí, como una segunda parte, poder tener toda la parte de gestión de talento. Como veis, SuccessFactors tiene 9 productos, aparte de Goals, Performance, Workforce Planning. Esta parte se corresponde a alinear los empleados con los objetivos de la empresa, que vayamos todos en el mismo camino, en la dirección correcta, de forma que podamos poner objetivos a los empleados, poder evaluarlos y poder sacar todo el rendimiento a la parte de análisis, a la parte de planificación de estos empleados. La segunda parte, correspondida por recruiting, compensación, learning y sucesiones, la parte en la que conseguimos optimizar a nuestros empleados para que llegar al objetivo, de forma que hagamos crecer a las personas. Bueno, la parte de recruiting, para los que no estuvierais, tuvimos un webinar la semana pasada, estaría disponible para que pudierais tener la grabación. Consiste en poder contratar a aquellas personas que nos hacen falta. La parte de compensación, la que nos centramos nosotros, va a corresponder en poder otorgar a esas personas unas subidas salariales o dar unas opciones según los valores que nosotros determinemos. Otra de las partes sería learning, poder gestionar toda la parte de lo que es un LMS, poder tener toda la formación en la nube. Y también la parte de sucesión, porque es muy importante saber identificar nuestros puestos claves y tener preparados a posibles sustitutos para aquellas contingencias que tengamos dentro de la empresa. Por último, las partes de Jam y Analytics, que sirven para acelerar y ejecutar mejor el negocio. La parte de Jam es un entorno colaborativo en el que podemos estar conectados todos los empleados de la empresa y además poder beneficiarnos del conocimiento de unos y que les haga falta a otros, de forma que podemos poner tutoriales, hacer preguntas, hacer explicaciones, todo aquello que veamos necesario. Y por último, la parte de Analytics, que es toda la parte de reporting. Es un motor muy potente de reporting en todo el producto. Bueno, pues pasamos a la parte, continuamos. Las ventajas de SuccessFactors, una ventaja muy importante, es el punto de arranque. Donde queramos, donde nosotros nos haga falta, donde tengamos una necesidad dentro de nuestra empresa, podemos incorporar cualquiera de los módulos que tenemos. Podemos hacerlo, como en este caso, por compensación, o tener el core de HR, la parte del Employee Central, así como la parte de Learning, de Recruiting, aquello que nosotros necesitemos, pudiendo ser una solución o varias. Podríamos implantar 3, 4 soluciones, una o todo, lo que queramos nosotros. Y, por supuesto, todo en la nube, con lo cual podemos pasar a tener todos nuestros datos, toda nuestra información y todo nuestro negocio en la nube. Específicamente, entramos ya en la parte de compensación. Vamos a tener distintas posibilidades dentro de este módulo. La primera, compensación salarial y ajuste de salario, va a ser en la que nos vamos a centrar en este webinar, en la que vamos a poder evaluar el mérito y a partir de ahí compensarlo, promocionar a la gente, hacer ajuste de mercado, repartir stock options. Todo ello, como que conocemos, es un entorno a nivel mundial, puede ser para un país, puede ser para múltiples países, con lo cual podemos hacerlos en distintas monedas. Tenemos también la parte de pago variable, podemos aplicar bonus, incentivos, vincularlos a distintos logros, por ejemplo, distintas cosas, o hacer un pago específico por una posición determinada. Y por último, la parte de calibración, realmente la parte que utilizamos aquí
aunque viene muy correlativa con la parte de Performance and Goals, en la que nos sirve para hacer una revisión objetiva a todos los grupos, ajustar el rendimiento y la compensación y asegurar y retener a los trabajadores con alto rendimiento. Esta parte, como si os dais cuenta, está enfocada a ser justos con aquello que han conseguido los empleados. Todo ello acompañado por una parte de reporting, para poder asegurarnos de que todo va en la dirección correcta y que todo va en los plazos que hemos estimado. El proceso básico de compensación, porque luego, bueno, podemos a partir de aquí, no es que lo podamos cambiar mucho, pero sí podemos juntar fases o poner alguna otra por medio, sería la parte de diseño. Aquí irá la definición de una plantilla. Hablaremos de plantillas de compensación. Podremos tener distintas dentro de la empresa, distintas dependiendo del país, distintas dependiendo del colectivo. Caso es que podremos diseñar todas aquellas plantillas que nos hagan falta. A partir de ahí, una vez que ya tenemos cerrada la plantilla, empezaríamos con la parte de la creación, en la que vamos a crear esa plantilla, la vamos a poner a disposición, en la que introduciremos los datos que nosotros vemos necesarios para crear efectivamente el modelo de planificación para cada uno de los managers o planificadores que designemos en nuestra empresa. La tercera parte, la planificación, que viene a ser cuando cada uno de los managers realiza su propuesta. Pasaríamos por una o varios procesos de aprobación, todos ellos los que estuvieran definidos en los workflows o los mapas de rutas que tendremos, con lo cual llegaremos a un punto final que será el traspaso de datos a los datos del empleado, todo ello pudiendo seguir una coherencia con los presupuestos que hemos determinado para cada una de las campañas de compensación. Aparte, veremos que hay alguna parte de repos, algunos serán a 2QR, nos centraremos más en algunos estándar que tenemos para que los conozcamos. Y por último, podremos realizar la comunicación del empleado. Podremos realizar plantillas de documentos para entregar en mano a los empleados o ponerlos a disposición en alguna parte del portal del empleado para que puedan descargárselo o por lo menos puedan visualizarlo. Dentro de este webinar nos vamos a centrar en integrar la parte de compensación con Employee Central. Ya sabéis que se puede utilizar la parte de SuccessFactors de esta forma que lo vamos a realizar ahora, o utilizando la compensación como un producto aparte de donde tengamos nosotros el núcleo de información de nuestros empleados, de forma que luego mediante middleware podamos traspasar los datos que obtenemos a otro sistema, ya sea SAP o un tercer sistema. Centrándonos en la parte de conexión con Employee Central, al ser dos productos SuccessFactors, tiene una integración directa. Lo único que vamos a tener que hacer es definir qué campos son de donde cogemos la información y en qué campos vamos a volcar la información, el resultado final. Para ello obtendremos los datos de Employee Central, nos los proporcionarán de los datos del empleado y los datos de nómina para la compensación, ejecutaremos la compensación y por último actualizaremos los datos. El volcado de los datos obtenidos en los datos del empleado. Aquí vemos las principales palabras que nos van a aparecer durante el webinar. Bueno, pues, por supuesto, soporte móvil. Estamos hablando de algo que requiere el flujo de aprobación. Como siempre comento, es muy importante poder realizar el paso que tengamos pendiente en cualquier punto. Para ello, todo el soporte móvil es muy necesario. SuccessFactors tiene una completa gama de posibilidades en la que podemos mostrar todos aquellos campos que veamos necesarios que queramos que nos aparezcan en el móvil. Por supuesto, en la parte de Employee Central, para obtener y volcar los datos, las características de entrada de datos, veremos que no todo el mundo va a poder optar a los distintos formularios de compensación, no va a poder aparecer, no va a poder recibir una compensación y, según los datos que tengan, podrán tener unos valores u otros. También contaremos con diferentes roles, diferentes permisos, todo en SuccessFactors va gestionado por roles en los que cada persona podrá acceder y solo acceder a aquella parte que le corresponde. Nos pasaremos a las distintas plantillas de compensación y ejecutaremos el proceso. Por último, volviendo otra vez al principio, el Employee Central es donde volcaremos los datos. Aparte de esto, bueno, pues muchas otras palabras que nos irán apareciendo
para que se vea que es un producto que abarca muchas posibilidades y que simplemente hay que mostrar lo que a nosotros nos hace falta. Sin más, y si no hay ninguna pregunta hasta ahora, vamos a pasar a la demostración práctica. Bueno, me voy a conectar a la instancia que tenemos nosotros. Vamos a ver el producto en dos fases. Una primera es la parte de administrador y una segunda la parte de los planificadores. En la primera parte veremos la parte de las plantillas, quién puede ser planificador, cómo podemos otorgar presupuestos. Todo esto lo veremos bastante rápido para centrarnos al final en la realización de la ejecución de la compensación. ¿Vale? Pues dentro del apartado del centro de administrador, el administrador de compensación tendrá la posibilidad de gestionar todas las plantillas. Bueno, pues todas las plantillas nos aparecen, filtro por la que yo estoy buscando y busco la compensación 2016, que es la que vamos a utilizar para realizar la demostración. Bueno, aquí vemos una primera pantalla en la que me viene un resumen con el número de planificadores que hay, presupuestos, los que disponemos, la elegibilidad, las directrices, todos ellos son componentes de introducción de datos. Los datos más relevantes que tenemos que definir, en primer lugar, sobre todo es el itinerario, que es el workflow que vamos a tener que seguir, la guía que vamos a necesitar a la hora de distribuir teóricamente la planificación a cada persona y la fecha en la que vamos a obtener el dato de los empleados. Esto quiere decir que los datos que nos aparezcan al entrar en las plantillas van a ser los datos que tienen los empleados a 1 de enero del 2016. Sin embargo, una vez que ejecutemos el proceso, nos aparece, lo volcaremos a día 1 de junio de 2016. Eso está puesto, por ejemplo, en la plantilla específica de esta campaña. Podremos ver cómo yo puedo definir cómo va a ser toda la plantilla a partir del proceso de creación del formulario, en la que aquí me aparecerán todos los campos, tanto los estándares como aquellos de cliente que me sean necesarios. El siguiente punto sería definir la parte de presupuesto, las reglas de elegibilidad, las directrices y la fuente de calificación, porque aquí utilizaremos un modelo de calificación para alimentarnos de él. Y por último, podríamos definir planificadores. Sí que os comento que aquí lo que vamos a hacer para esta demostración es seguir la estructura organizativa. Sin embargo, bueno, pues ya os comento que lo que se puede hacer es definir ciertas personas que sean en la empresa o solo algunos de los managers que tengamos. ¿Vale? Son distintas opciones que tenemos. La siguiente opción, una vez configurado la plantilla, ya es la creación de esas plantillas que pasen a ser formularios específicos para que cada uno de los managers pueda realizar el proceso de compensación. Entraríamos primero a hacer la creación. Pondríamos las fechas para realizarla. La fecha fin y la fecha para la que tiene que estar. Y pondríamos el empleado raíz del que quiero que parta. En este caso lo que voy a hacer es poner el empleado de raíz y posteriormente que me lo ejecute para todos los niveles a partir de él. Lanzamos el plan, nos sale una pantalla informativa en la que puede tardar entre 30 y 60 minutos. Ya os comento que eso solo es para volúmenes muy altos. Aquí lo hace bastante rápido. Continuaríamos, cerraríamos y en este momento habríamos hecho la primera parte, que es dejar disponible a todos los empleados, a todos los managers, sus plantillas o sus formularios de compensación. Bueno, como pensamos que es un trabajo de, normalmente a lo mejor nos lleva un mes, nos lleva más tiempo, o nos puede llevar menos, pero bueno, sabemos que esto es algo que puede variar en ese tiempo. Para ello podremos gestionar nuestras hojas de cálculo, saber qué ha pasado con ellas, cómo se van ejecutando, cómo se van procesando. Para ello entramos, siempre tendremos disponible a modo de report
todos aquellos formularios que tenemos para cada uno de los managers. Además, podemos realizar ciertas actualizaciones a las hojas de cálculo, pensar que a lo mejor puede haber cambios de empleados y tener que añadir empleados, un empleado que hemos contratado y quiero que entre, o un empleado que le han cambiado de manager y tengo que llevarle a otro manager. Pensar que esto puede ser dinámico, pero hasta cierto punto no te requiere el trabajo de un gestor que sea el que lo realice. Una vez que vemos los distintos cambios que podemos hacer, iríamos a completar el ciclo de compensación. Aquí vendremos posteriormente para, una vez que acabemos con el proceso de compensación, lo apliquemos a los datos del Employee Central. Así que voy a entrar en otro modo con mi usuario para, a partir de aquí, empezar con el proceso de compensación y ahí os voy demostrando cómo funciona todo. Mientras van entrando, os comento. Vale, ya estoy dentro. Lo primero que vamos a hacer es ver la estructura organizativa que vamos a manejar. Vale, me voy a la parte de información de la compañía y lo que va a hacer es cargarme es la estructura organizativa en la que yo estoy asignado como usuario. Vamos a buscar la del manager en la que vamos a entrar. Vamos a ver a Anabel Álvarez Sanz y vemos que tiene 38 empleados con 8 directos. A partir de aquí podríamos ir viendo todo el árbol organizativo para ver cada uno de los empleados a quién gestiona. Bueno, pues visto que vamos a partir de Anabel, aquí podríamos ver los datos de Anabel, su perfil, cualquiera de sus datos informativos o de ella o de cualquiera de los empleados que van a participar en el proceso. Vale, la otra alternativa es ir directamente al usuario Anabel, hacemos un proxy, que hacer un proxy lo que es entrar en sustitución de esa persona. Bueno, pues yo tengo permisos para realizarlo. Entraríamos dentro del empleado Anabel para poder entrar a su formulario específico. Aquí vemos que lo tiene creado en la parte de To Do, en la parte correspondiente a sus tareas. Bueno, vamos a entrar por la parte de compensación. Y aquí vemos que tiene una evaluación creada, un formulario de compensación creado con las fechas que le hemos puesto nosotros. Bueno, pues se ha creado el día 19 de mayo, la fecha de fin es el 28, pero tiene que tenerlo acabado el día 27. No ha acabado ella, sino ha acabado todo el proceso. Luego, al último momento, veremos los diferentes reportes que tenemos, pero es que uno de ellos será, por ejemplo, la auditoría para ver qué personas ha realizado cada uno de los pasos. Accedemos al formulario y lo primero que nos aparece es ya el formulario de compensación con una información añadida. Aquí vemos tres pestañas. Nos vamos a basar en la de salario. Nosotros en esta demostración no vamos a utilizar la parte de Stock Options. Con lo cual, no lo quitamos para que veamos que está disponible, pero no la vamos a utilizar. Entonces, lo siguiente que podemos ver es la parte de presupuesto. Para esta compensación, lo que hemos dicho es, hay un 5% disponible del presupuesto para el mérito y un extra del salario de los empleados. Y hay un 2% del salario de los empleados dedicado al ajuste. Si vemos que el salario total son 450.700 euros, bueno, pues si aplicamos el 5%, se nos quedaría en un presupuesto total de 22.535 euros. Como veis, moneda euro la definimos nosotros, la que queramos. Aquí podríamos cambiar en las diferentes monedas. Bueno, todo ello en base al presupuesto. Dentro de las métricas, podremos poner estas métricas o otras que están disponibles en el sistema o que nos creemos nosotros. Aquí, como lo que hacemos es apoyarnos para hacer la distribución teórica de la compensación en la evaluación de desempeño, lo que nos sale es que hay dos personas que han sacado un 2 en valoración, otras dos un 3, otras dos un 4, otras dos un 5. Dentro de ellas
hay una persona que está entre el 91 y el 110 de su salario teórico, estando las demás por debajo de un 80%. Y por último, el mérito teórico que se le da, el porcentaje que se le va a dar en base a su evaluación del desempeño, se corresponde a 2 personas un 2%, a 2 personas un 3%, y otras 2 personas un 4% y otras 2 personas otro 4%. Esto va en base a lo que han sacado en su evaluación de desempeño. Ahora lo veremos con el resto de los datos. Aquí veremos el mapa de ruta que tenemos que seguir, el workflow de aprobación, en el que hemos permitido añadir cualquier evaluador. Si en cualquier momento un evaluador, una persona que tiene que realizar la compensación, quiere meter a otra persona porque puede pensar que puede aportar al proceso, podría meterlo. Todo esto queda a petición de lo que hayamos definido nosotros dentro de la plantilla. Y por último, unas instrucciones, en este caso en inglés y en español, en el que indicamos lo que tienen que hacer con esta plantilla. A continuación, seguimos para abajo, vemos que tenemos los datos de los empleados y como característica vemos que en algunos de los datos nos aparece en gris. ¿Por qué? Bueno, porque hemos hecho que dentro de esta plantilla nos funcionen las reglas de elegibilidad, de forma que todo el mundo tenga derecho a tener su subida salarial, su compensación a través de la evaluación de desempeño que hayan tenido, pero solo si son del grado salarial del 10 al 20 tengan disponibles los conceptos de extra, el adjustment, o de lump sum, de forma como estableciendo que a partir de cierto nivel tienen derecho a una compensación superior que los otros empleados. Bueno, todo eso sería definible a las condiciones que se necesitaran y demás. Son 2 opciones que hemos puesto para poder ver las diferencias. Vale, entonces, empezando por los datos que nos aparecen, aquí vemos que tenemos los empleados. Lo primero que podremos hacer con ellos es entrar a ver su perfil de compensación. Si pinchamos en cada uno, dejamos de verlo a nivel global dentro de la plantilla y entramos a verlo específicamente dentro de cada uno. Aquí en este caso, Andrés Benítez, tenemos una primera parte descriptiva de en qué parte de la empresa está situado. Luego lo segundo que vemos es su histórico de compensación, que en este caso lo que he hecho ha sido poner la compensación del año 2005 para que podamos tener una referencia de lo que hicimos. Bueno, aquí podríamos poner hasta 7 distintas compensaciones, todo eso a disposición de lo que queremos. Lo siguiente, su posicionamiento de su salario actual respecto a lo que debería cobrar según su posición y acompañado de la subida teórica que ya se ha establecido en base a lo que tiene el sistema predefinido. Y por último, las informaciones del grado del grado según su posición o de su grado salarial. Aquí podríamos establecer el valor de cada uno de los apartados a los que esta persona tiene disponible. Bueno, si nos damos cuenta, esta persona, al tener un GR9, solo tiene disponible la subida por mérito. No tiene disponible las otras subidas. Vale, y este sería un resultado final. Con ello podríamos ir viendo a los demás empleados, tratarles unos a unos. En este caso, tenemos una persona que tiene el grado 10, con lo cual sí tiene derecho al extra y al lump sum. Bueno, nos vamos a la pantalla inicial otra vez. Aquí podríamos ver, igual que antes, el perfil de compensación y aquí dispondríamos en esta ficha toda la información referente del empleado. Podríamos ver su perfil y acceder a otros valores que necesitemos. Cualquier otro valor lo podremos disponer aquí, porque al final esto está enlazado con la parte de Employee Central y tendremos disponibles siempre los datos de los empleados. Continuando, bueno, pues la información que he creído conveniente poner, su posición, su grado según su posición y la evaluación del desempeño. Podríamos seleccionar evaluación de desempeño y con ello veríamos y saber por qué esa persona tiene puesto los valores que se le han otorgado. Aquí veríamos
los distintos ratios que se le han dado y si tuviera algún comentario también podríamos verlo. Continuamos, su salario anual, su grado salarial, que es lo que nos va a indicar el rango que debería tener esta persona. Si os dais cuenta, hemos distinguido aquí entre el grado de la posición o el grado salarial. Es algo que nos permite el sistema y en este caso, pues bueno, lo he remarcado para que se vean diferencias. Aquí, una comparación de cómo está su salario respecto a lo que debería ganar y un campo estándar que nos da el sistema, que al final lo que hace es coger la diferencia entre el punto medio de lo que debería ganar, lo que gana, y llevarlo a multiplicarlo por 100. El siguiente apartado sería, lo primero eran los datos que dispone el empleado, lo siguiente serían los datos propios de la compensación. Aquí vemos que según la guía de mérito que tenemos definida, esta persona puede tener una subida de entre un 2 y un 4% y se le ha establecido un 2%. A los que están entre 2 y un 4 se establece un 2, a los que están entre el 3 y el 6 un 3 y a los que están entre el 4 y un 8 se les ha puesto un 8. De forma que nosotros podamos establecer estos cambios y, por ejemplo, dar aquí un cambio del 6% y automáticamente se actualiza tanto el valor de la persona como el valor del presupuesto. Si ponemos a Paula un 8%, vemos cómo me ha cambiado el valor y el dinero que queda a repartir. Si pusiéramos, por ejemplo, un 9%, esta matriz está establecido que tenga los valores entre un 4 y un 8, con lo que nos dice que no podemos realizarlo, porque estamos fuera de los valores de la matriz, salvo que le pongamos un comentario, que es como lo hemos definido. Pues le ponemos un 8 y continuamos dando diferentes valores hasta completar presupuesto. Ponemos un 4% y lo que nos dice es que sobrepasa lo que se le puede dar. ¿Ok? Esa es otra pantalla en la que nos indica que solo puede tener un valor entre un 0 y un 2%. Bueno, pues lo que hacemos es establecerle un 1%. Un 1% y en la parte del unsum igual. Le damos un 1%, que es lo que tenía, por ejemplo, pues le ponemos un 2% y nos pasa exactamente igual. Si os dais cuenta, todos los valores que podamos dar se rigen entre algo que hayamos definido nosotros anteriormente. Establecemos un 1% y esto lo realizaríamos con todos los empleados, de forma que gastemos el presupuesto, superemos ese presupuesto si es que acaso lo tenemos nosotros permitido o nos quedemos como estamos, con lo que nos han propuesto. Pasamos a la parte de la derecha, que son los campos resultado. Si os dais cuenta, hay un campo que no está en azul. Este campo es un campo de cliente. ¿Qué quiere decir? Que es un campo que he añadido yo para que veamos que no esto solo es el estándar. Al final lo que hacemos es poner aquellos campos que nosotros necesitamos y dotarlos de la información que nos corresponda. Bueno, pues si os dais cuenta, el total pay y el total compensación es un campo que me devuelve lo mismo. Sin embargo, a la hora de bloquear al empleado central, al employee central, vamos a utilizar este campo como referencia. De forma que yo podría ocultar todos los demás campos, incluido este, pero luego aquel que queramos será el que vuelque. Una parte de ello, vemos que vuelvo a tener otros datos similares a los de antes, como la comparación en la que me dice cómo estaba la persona antes, un 98,53% dentro de su teórico con su salario real, y ahora pasa a estar en un 102,31. Así nos pasaría con todos los empleados. Entonces, lo que tenemos al final de la plantilla que realizar es tener unos datos al inicio, realizar la compensación y observar los datos finales. A partir de aquí, bueno, pues sería el siguiente paso, que es enviarlo al siguiente aprobador. En este caso, al superior del manager. Bueno, pues enviamos al siguiente, aceptamos. Porque se me sacará la pantalla de confirmación.
Por favor, introduzca comentario. Me pide introducir comentario. Venga, Durán. Salvamos. Perdón. No voy a ajustar. Voy a salvarlo. Vale, y lo enviamos al siguiente paso. Vale, confirmamos el envío y vemos que ya no lo tiene la persona, que ya no lo tiene Anabel. ¿Y a quién ha pasado? Bueno, pues según su estructura organizativa, debería ser Antonio de Ancos. Voy a entrar con el usuario Antonio de Ancos, de forma que podamos seguir el proceso. Lo primero que nos va a aparecer es, dentro de las tareas a realizar por Antonio de Ancos, le va a aparecer que tiene pendiente una compensación. ¿Por qué? Porque en el flujo está puesto. Entonces, aquí lo tenemos, superior del manager, Antonio, para Anabel Álvarez. Además, vemos que tiene otras para realizar. Vamos a la parte correspondiente. Y lo vemos que tiene aquí en el paso superior del manager. Entramos dentro. Y en este paso, él puede o realizar cualquier modificación. Podemos intentar establecer aquí un 1%. Salvamos. Otra de las cosas que puede hacer es enviarlo al paso anterior, puesto que a lo mejor no está de acuerdo con algo, realiza un comentario y lo envía. O enviarlo al paso siguiente. Una de las cosas que se puede hacer es pinchar en este campo que es de información. Aquí vemos en la auditoría el paso que ha realizado la compensación que estamos realizando. De forma que podemos ver quién originó este formulario, el título, los datos identificativos y los pasos que ha realizado y los que le quedan. Aquí se ve que lo ha hecho Anabel Álvarez, pero bueno, que realmente lo he hecho yo con mi usuario en nombre de Anabel Álvarez. Se ve que están esos estatus completos y los que nos quedan es que Antonio Ancos lo apruebe. Bueno, pues una vez que he comprobado los datos, lo cierro. Y lo que Antonio puede hacer es ponerme a mí como aprobador. En este caso, me añade como aprobador, de forma que en un momento determinado del proceso se ha visto necesaria mi intervención. Entramos, he puesto mi usuario, me he buscado y me añado. Como vemos ahora, salvamos, acepto. Y ahora mismo, dentro del mapa de ruta, vemos que me ha añadido a mí como usuario. Enviamos al siguiente, que sería a mí. Y una vez que lo realizo, Antonio ha aprobado, le ha desaparecido y tiene que estar en mi bandeja de entrada. Voy ahora a mi usuario. Y al venir ahí, yo que era una persona ajena al proceso, ahora ya soy parte y tengo que realizar una aprobación. Bueno, pues entro por compensación. Podría entrar directamente por el enlace
Veo que la que tengo disponible, ya que yo no soy manager, y menos de esa rama de la estructura organizativa, ahora sí que tengo que ejercer sobre ella. Pensar todos aquellos empleados en los que gestionan una parte distinta a su estructura organizativa. Bueno, pues se puede hacer de forma automática o en cualquier momento de esta forma. Aquí yo accedería a los datos, vería lo que se le ha ido otorgando, los comentarios, si fuera necesario entrar, ahí me aparece, y lo enviaría al siguiente nivel. Con esto, lo que realizamos es la aprobación, puesto que yo soy el último aprobador. Envío. Y me desaparece. Sin embargo, si vamos a la parte de completado, veo que para este año he realizado ya la parte correspondiente. Pues esto sería el proceso de compensación respecto a los managers. ¿Qué es lo que nos queda ahora mismo? Bueno, pues aparte de que nos queda ver distintos informes, que ahora entraremos, lo que vamos a hacer primero es acabar el proceso. Que nosotros podamos ver cómo vuelca el dato final en el empleado. Y luego llegaremos a la parte de informes y la explicación de las pestañas de arriba. Para ello voy a volver al otro usuario. Lo tengo aquí, bueno, pues está a punto de caducarse, continúo trabajando. Y ahora vemos que dentro de la parte de ver cómo va el proceso de evaluación, de compensación, perdón, veo que para Anabel está completado. La demás gente no ha realizado el proceso todavía. Bueno, pues seguiríamos esperando a que lo realizaran. Si me fuera la parte, perdón, de resumen, aquí arriba lo que tengo es en la pestaña de presupuesto todo el presupuesto que se ha ido dando dentro de esta campaña para todas las unidades organizativas y lo que va invertido. Aquí vería el presupuesto final y iría viendo cómo esto se va actualizando. Entonces, una vez que ya he llegado al final de todo, que todas las personas lo han hecho, me tendría que ir a completar el ciclo de compensación y aquí puedo hacer dos cosas. Publicar el dato, que es poner en la ficha del empleado la subida salarial, la compensación que se le ha otorgado, y lo siguiente sería generar la carta en la que nosotros entregamos a los empleados, o sea, la ponemos disponibles, en la que les indicamos, debido a tu buen comportamiento, a tu excelente satisfacción de la empresa, tienes este nuevo salario. Bueno, pues iríamos a la parte de publicar datos. Y aquí ya nos sale, pero le daríamos a buscar. Nos salen las que están terminadas. Y en este caso cogemos la de Anabel. Cogemos la de Anabel y le daríamos a enviar. Con esto, ¿qué haríamos? Finalizar el proceso de compensación. Me dice que ahora se va a ejecutar, todo se ejecuta siempre en fondo y lo que hace luego es que nos llega un correo el que nos indica que los datos del empleado se han actualizado. Bueno, pues lo que vamos a hacer entonces es, con el otro usuario que tengo, ir a los datos de alguna de las personas que tenía Anabel. Entonces, vuelvo a mi usuario y vamos a ir a la parte de los datos de la compañía. Situamos a Anabel primero. Anabel Álvarez Sanz, que es la manager en la que estamos guiándonos. Bueno, aquí en la parte de arriba vemos que depende de Antonio de Ancos, que fue por eso por lo que él aprobó su planificación, y entramos, por ejemplo, a ver a Elena Durán. No sé si se habrá actualizado el dato ya, tardó un poco. Bueno, vamos a entrar dentro y vamos viendo los datos. Seleccionaría su empleado y al entrar aquí vamos a seleccionar la información del empleo. Carga los datos, aquí tendría sus datos, entre ellos están los datos de compensación. Todos estos datos que vemos aquí, de momento, son los datos que me han ido apareciendo antes, que ha obtenido del empleado. Están todos en el sistema, veíamos su grado, veíamos todo. Y aquí veríamos los datos de compensación.
Tarda un poco, todavía no se ha actualizado, entiendo que en breve me llegará el correo, el email, diciéndome que ya se han actualizado los datos del empleado, mientras pasamos a la parte de reporting y al final vemos cómo se ha ejecutado. Así que accedo como Antonio para que veamos los datos que puede tener el manager, ya que a Antonio le he dado unos permisos especiales, ya que está en la parte alta del sistema. Y una vez dentro del usuario de Antonio, lo que podremos ver es esta pestaña, revisión ejecutiva. La revisión ejecutiva es la posibilidad de que cualquier persona con permisos para poder ver la revisión ejecutiva pueda acceder a todos los datos de su nivel hacia abajo y ver la compensación que se le va estableciendo a todos los empleados. De forma que Antonio lo que hizo fue aprobar simplemente los de Anabel cuando accedemos a la compensación 2016. Lo que tiene son todos los datos de todos los empleados que tienes debajo de él, que son los 38 que tenía Anabel debajo, más Anabel y Sergio Sánchez, que son todos los empleados. De esta forma, Antonio podría seguir el proceso de todo lo que se le ha ido otorgando a todos los empleados y poder realizar todo el seguimiento. Otro de los reportes que tenemos, bien aquí, dentro de cualquier evaluación, nosotros lo que podemos hacer es ver la información concerniente a los datos que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos un reporte, le daríamos y nos devolvería los datos correspondientes que estamos manejando. Aquí se ve que es una evaluación que no ha empezado Antonio, pero que tiene un presupuesto disponible de 8.042 euros. Esto lo sumamos a que se puede exportar a Excel. Con esto que conseguimos, podemos hacer que cualquier manager extraiga los datos a Excel, los trabaje en Excel y nos los dé luego para poder subirlos en el sistema. Bueno, voy a comprobar lo de los datos, a ver si han llegado. Si no han llegado, lo vuelvo a ejecutar. Sería Anabel. Y dentro de Elena, bueno, no me las ha actualizado porque viene aquí, todavía no se las ha actualizado. Lo que voy a hacer es proceder a ejecutarlo otra vez para que lo realice. Ese es un ejemplo claro de que no pasa nada si lo tenemos que ejecutar dos veces. El motivo es fácil, el sistema detecta que ya lo has ejecutado una vez, con lo cual, una vez que entre el dato, no te lo machacaría ni nada, reconoce que ya lo he ejecutado y no lo volvería a realizar. Entramos de nuevo. Enviamos. Y bueno, si hubiera algún problema, pues habría que entrar en la parte de ver el histórico, el monitor de job y estudiarlo. Normalmente, en la mayoría de los casos, lo que nos pasa es que simplemente está en ejecución. Y en cuanto ejecute, lo pondría. Mientras tanto, lo que voy a hacer es enseñaros la de Anabel, que sí que la tiene realizada. Para eso nos vamos a otra pestaña, donde estamos funcionando con los datos. Y aquí, al entrar en Elena, una de las opciones que tiene es ir a su superior, que es Anabel Álvarez Sanz. Al entrar en los datos de Anabel Álvarez Sanz, vemos que ella, que le realicé la evaluación
antes, la compensación antes sí que tiene un cambio pendiente a futuro en el 2016. Bueno, me ha llegado el correo ya de los empleados de Anabel, con lo cual voy otra vez a Anabel, me aparece, igual que me aparece su manager y sus compañeros, me aparecen sus empleados directos. Voy a Elena Durán y ahora sí, efectivamente, me aparece, como veis aquí, me aparece que tiene un futuro cambio cuando el 1 de junio del 2016. Si entramos a él, nos va a mostrar efectivamente cómo tenía su salario hasta la fecha a la que nosotros hemos querido entrar, hasta que le hemos realizado la compensación y cómo le queda después, con todos aquellos cambios que ha ido teniendo. Aquí vemos, la persona entró el 1 de enero de 2015, tuvo una subida, se le actualizó el salario, vemos que el mismo día, con lo cual no hay problemas de solape, se ve todo el histórico. El 1 de junio del 2015 tuvo una subida salarial y el 1 de junio del 2016 ha tenido la subida salarial efectiva de ahora. Y esto básicamente es el proceso de compensación. Como resumen, tenemos que crear la plantilla, definirla, crear todos aquellos campos que nosotros queramos. Una vez que ya hemos cerrado la plantilla, la ponemos a disposición de los managers, se realiza el proceso de aprobaciones y, por último, se ejecuta y se muestra en los datos del empleado. Y a partir de aquí, Javi, pues, ¿tenemos alguna pregunta? Pues mira, sí, nos han preguntado. Dice que se ha comentado que el compa ratio es la media de retribuciones para un puesto concreto. ¿Existe la posibilidad de informar diferentes compa ratios, es decir, cuantil 1 y cuantil 3? Al final lo que yo he hecho es poner un campo estándar que ya lo traía. O sea, tendríamos que buscar si existe el campo estándar. Sí que me suena de cuartos, pero no te lo puedo decir, tendría que mirar. De todas formas, es lo mismo, porque donde no aparezca el campo estándar, aparece nuestro campo de cliente. Nosotros podríamos poner los dos campos que te hacen falta, el cuartil 1 y el cuartil 3, de forma que tengamos todos. No sé si con esto te contesto, entiendo que sí. Bueno, mientras... Sí, si hay alguna pregunta más. Bueno, como comentario simplemente por ampliar conocimiento, aquí yo me he basado en unos presupuestos según el salario de los empleados que forman esa plantilla. Los presupuestos pueden ir en base a un porcentaje total, en base a un fichero que queramos subir, a cada grupo determinarle una cantidad correspondiente. O sea, es una herramienta bastante flexible que lo único que necesita es saber las necesidades del cliente. A partir de ahí, las posibilidades son bastantes, tanto grupos como manager, como evaluadores.